bendiga. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Buenas tardes. Voltee con la persona que está a su lado y dile: bienvenido al campamento de batalla. Lo que Dios va a hacer esta noche será glorioso en tu vida. Amén. Pueden tomar su lugar. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios por estar aquí con ustedes. Agradezco a Dios primeramente, al Espíritu Santo que nos acompaña y nos lleva con bien a todo lugar. Hemos venido desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para estar aquí con ustedes en Villaldama, Comalcalco, Tabasco. Y verdaderamente es un privilegio estar en la iglesia Sinaí del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Reiteramos nuestro agradecimiento al pastor Mauricio Aguilar y a su esposa Deyanira Flores y a toda la iglesia en general, a los músicos. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor también por la vida del grupo de alabanza? Excelente. Desde que llegamos y ellos estaban ensayando, podíamos disfrutar de estos cantos que hoy pudieron compartir nuestros hermanos. Quiero decirles que estas actividades se están grabando para luego retransmitirse a través de Enlace 4.0. Enlace, la televisora cristiana que llega a más de 62 países en el continente americano. ¿Cuántos se alegran por eso? Quiero decirles que me siento muy honrado porque me acompañan amigos. Está conmigo el pastor Donato León, un gran hombre de Dios a quien yo admiro, a quien yo aprecio, y ha venido como soldado para poder compartir en esta tarde, en esta conferencia. El pastor Arturo Serino, que es su esposa, a quienes aprecio y admiro desde hace muchos años. Hemos estado en la iglesia Fuente de Fe, allá en Villahermosa, Fuente de Vida, ¿verdad? Así es, Fuente de Vida. Hemos estado allí y constantemente estamos en comunicación con el pastor. Me siento muy entusiasmado. Escuchamos a Tere hace un momento. Hay varios pastores que nos acompañan. Está por acá el presbítero, ¿verdad?, del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Tengo amistad con el superintendente estatal en Chiapas, el pastor Rubertoni Palacios, un gran amigo también. Y me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes, mis hermanos. Mi nombre es Marco Tulio Carrascosa, soy presidente del Proyecto Nehemías en Chiapas. Proyecto Nehemías busca unificar a la iglesia reconciliando dos agendas, la agenda espiritual con la agenda social. ¿Cuántos ministros hay acá que levanten su mano? Amén. Ahora, ¿cuántos estudiantes, comerciantes, trabajadores hay aquí que levanten su mano? Amén. Una gran cantidad. Lo que buscamos con Proyecto Nehemías es unir al sacerdote con el rey. Unir a Marta y María. ¿Recuerdan ustedes? María en la adoración, Marta en el servicio. Unir a Esdras y Nehemías. Unificar la agenda social con la agenda espiritual para generar un impacto no solamente en Tabasco y en Chiapas, sino en todo México, en América y en el mundo. Y si nos unimos, vamos a hacer ese impacto, porque Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y dice: para que el mundo crea, Señor, que ellos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, la única manera de dar testimonio a la sociedad es trabajar unidos. En Chiapas estamos trabajando presbiterianos, nazarenos, bautistas, apostólicos, pentecostales, todos unidos para poder lograr una transformación. Y yo creo que se puede lograr. Yo creo que es tiempo de avivamiento para Tabasco, para México, para las naciones. Voy a pedirle si alguien me pudiera traer un vaso con agua o una botellita con agua, porque luego con este calor como que se reseca la voz, ¿verdad? ¿Están contentos de estar en esta conferencia, preparados para la guerra? Yo le mandaba un mensaje hace tiempo a un pastor amigo. Bueno, mandé varios mensajes casi a todos. Y cuando alguien leyó lo de preparados para la guerra, me dijo: mejor preparémonos para la paz. Y yo le dije: mire, la única manera de tener paz es conquistar el territorio. Y para conquistarlo tiene que haber guerra espiritual. La Biblia nos habla de guerra espiritual desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Toda la Biblia está llena de guerra espiritual. Muchas gracias.
Diga conmigo, la guerra espiritual es necesaria para conquistar territorios. Mire, tenemos que entender esto. La guerra espiritual no es un tema nuevo, es un tema que se viene trabajando en varias naciones del mundo. En Argentina, en los años 80, se levantó un evangelista muy famoso, del cual me honro de ser amigo y ser amigo de su hijo, Elías Anacondia, el evangelista Carlos Anacondia. Él era un vendedor de tornillos, él tenía una empresa y él se convirtió al evangelio a una edad adulta. Bueno, no tan adulta, pero digamos que él ya tenía una familia, ya tenía su vida hecha, era un empresario, era un comerciante, comerciaba tornillos en Argentina. Y entonces él decide predicar a Dios, él decide ser evangelista, predicarle al Señor, predicarle a Argentina acerca de Jesús. Y resulta que en aquel entonces había, una pelea por el lugar, por el púlpito. Seguramente, no solamente en Argentina, en muchas congregaciones hay una competencia de quién puede ocupar este lugar. Quién puede ser el diácono, quién puede ser el pastor, quién puede ser el presbítero. Y tienen que trabajar para lograr llegar a ese escalón. Muchos inician primero, y lo digo con criterio, en las iglesias hay quienes comienzan como ujieres, aunque algunos son rugieres, decía un pastor, en lugar de ujieres, rugieres. Bueno, pero todos comienzan como ujieres, luego pueden ser servidores, luego pueden ser ayudante del pastor, y en algún momento llegan a predicar y a ocupar el púlpito. Pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces Carlos Anacondia quería predicar, pero él no tenía instituto bíblico, él no estaba preparado para poder ocupar el púlpito. Mas sin embargo, había un fuego de Dios en su vida tan poderoso, y él había estudiado la Biblia, él se había preparado, y entonces él no quiso entrar en una controversia con el pastor para que le dieran el púlpito. El Señor le puso en el corazón que el púlpito estaba en las calles. Bueno, vamos a sacar el púlpito a las calles, y él se fue a una villa. En esa villa, cuando llegó a predicar Carlos Anacondia, su mensaje cimbró el reino de las tinieblas, conmovió el reino de las tinieblas. Su mensaje fue muy claro y dijo: oíme bien, Satanás. Entonces, cuando Carlos Anacondia llegó a predicar y le dijo al diablo: te echamos fuera de nuestros territorios, y empezó a reprender la violencia, a reprender la idolatría, la drogadicción, a reprender la inmoralidad, y los demonios empezaron a manifestarse, empezaron a haber sanidades, empezaron a haber personas libertadas, y a partir de allí hubo un antes y un después en Argentina. Hay un libro que se los recomiendo cuando ustedes puedan ir a una librería o lo puedan descargar a través de internet. El libro se llama Oíme bien, Satanás. No sé cuántos han escuchado de ese libro de Carlos Anacondia. ¿Qué te quiero decir? Carlos Anacondia era un recién convertido. No tenía un gran instituto bíblico, pero el hombre había estudiado la Biblia y se había metido a buscar la llenura del Espíritu Santo, a buscar comunión con Dios, y él lo único que quería era ser usado por el Señor. Entonces, Dios lo ungió para una batalla. Diga conmigo, la unción es necesaria para poder ganar las batallas. Si usted va sin la unción, usted no podrá conquistar. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: no vayan sin antes ser investidos del poder de lo alto. Carlos Anacondia generó una historia en Argentina. Las iglesias, que eran iglesias de 500 miembros, al ver que había un evangelista llamado Carlos Anacondia predicando en esta villa, predicando en las calles, la gente sanaba de sus enfermedades, los endemoniados eran libertados. Esto tiró literalmente la cultura doctrinal o la teología de muchas congregaciones, porque en aquel entonces no se predicaba de echar fuera demonios, no se predicaba tanto de hacer guerra espiritual, habían otros conceptos, otras ideas. Pero a partir de Carlos Anacondia,
los diferentes ministerios, incluyendo Claudio Freyson, que tiene una iglesia muy grande en Argentina, la iglesia se llama Rey de Reyes. Claudio Freyson fue a una de las cruzadas de Carlos Anacondia y él dijo: yo quiero ver lo que está pasando en esas cruzadas y yo quiero ser testigo. Y pudo darse cuenta Claudio Freyson que lo que sucedía en las cruzadas de Carlos Anacondia era de Dios completamente. La presencia de Dios inundaba los territorios, los lugares. La gente recibía sanidad, los endemoniados eran libertados y literalmente se hacía. Entonces muchos pastores empezaron a entender que se podía hacer guerra espiritual, que lo único que Dios quería era santidad y disposición. Carlos Anacondia se mantuvo muchos años como evangelista, siendo un hombre íntegro, un hombre humilde, un hombre que promovió la santidad y la unidad de las iglesias, y hasta el día de hoy sigue predicando en Argentina y en las naciones, llevando el mensaje: oíme bien, Satanás. Y a donde Carlos Anacondia se para, algo impresionante sucede. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ese fue el caso de Carlos Anacondia en los 80s, y esto fue una realidad para la iglesia mundial. Hay libros, Peter Wagner, por mencionar a algunos de ellos, a Harold Caballeros, Cindy Jacobs, que hablan acerca de la intercesión y la guerra espiritual. Usaron a Carlos Anacondia como ejemplo. Años más tarde, en Almolonga, Guatemala, el pastor Mariano Ruiz Caché, un hombre que era alcohólico, siendo alcohólico, en una ocasión él se despierta y se le presenta a Jesús y le dice: quiero que seas mi discípulo. El hombre jamás le había predicado, Jesús directamente le predicó, y Jesús le dice a Mariano Ruiz Caché: quiero que seas mi discípulo y quiero que prediques mi nombre y voy a usarte en Almolonga. Pero Señor, dijo Mariano Ruiz Caché, ¿cómo puedes usarme a mí si soy un alcohólico? Voy a usarte, le dijo el Señor, obedéceme y te voy a usar. Almolonga, no sé cuántos han ido para allá. Almolonga tenía números impresionantes de alcoholismo, de drogadicción, de violencia, de enfermedad, de pobreza. Pero cuando se levantó Mariano Ruiz Caché y el Señor lo rescató, y este hombre comenzó a predicar y comenzó a orar y comenzó a interceder en Almolonga, la gente empezó a ser libertada del alcoholismo, de la drogadicción, y se empezaron a convertir miles y miles de personas en Almolonga, Guatemala. Se dice que pasaron de ser del 10% de cristianos al 90%, al 95% de cristianos evangélicos. Hoy son la mayoría. En Almolonga cerraron las cantinas, cerraron las cárceles a causa de la predicación del evangelio. ¿Para qué iban a haber cárceles si no habían delincuentes? ¿Para qué iban a haber cantinas si ya no habían alcohólicos? Pero hubo un antes y un después. En ambos países, en Argentina y en Guatemala, hubo un hombre. En Argentina, Carlos Anacondia, que dijo: heme aquí, Señor. En Almolonga hubo un hombre llamado Mariano Ruiz Caché que dijo: Señor, úsame. Y entonces se cumplió la palabra: si un hombre se pone en la brecha, Dios no destruirá la tierra. Estos hombres se pusieron en la brecha y convirtieron sus países en naciones de avivamiento. Pero ¿qué quiero decirte? Estos hombres no eran gente de institutos teológicos, no eran de universidades teológicas, era gente que ni siquiera había conocido del Señor. Carlos Anacondia, un vendedor de tornillos; Mariano Ruiz Caché, un alcohólico. Y Dios los usó para generar un impacto, y hoy se escribe de ellos en libros. Yo estoy hablando de ellos estando en Tabasco en el año 2018, y lo que Dios hizo con ellos en los años 80 se sigue contando. Porque lo único que hicieron ellos fue decir: Señor, heme aquí. Se santificaron y estuvieron dispuestos a ir a la batalla, a ir a guerrear por sus naciones. En la Biblia hay hombres que se pusieron en la brecha, hay hombres que pagaron precio, hay hombres que dijeron: heme aquí. En la Biblia encontramos a David enfrentándose a Goliat para defender al pueblo de Israel. En la Biblia encontramos a muchos hombres, a Nehemías reconstruyendo los muros. Encontramos a muchos hombres que se pusieron en la brecha, profetas: Isaías, Jeremías, Amós,
Jonás inclusive fue a predicar a Nínive. ¿Qué quiero decirte? Dios está buscando un hombre, una mujer en Villaltama, Comalcalco, Tabasco, en la iglesia Sinaí, en este territorio, que le diga al Señor: heme aquí, Padre, usa mi vida, yo quiero que cambies la historia de mi país, de mi nación. El Señor no necesita que tengas grandes credenciales, grandes estudios teológicos. Lo que el Señor quiere es disposición, es santidad, es entrega. Pedro era un pescador, era un hombre de vulgo, pero Dios lo usó tan maravillosamente que cuenta la Biblia en el libro de los Hechos que con sus sombras sanaban los enfermos. Primer palabra que quiero darte: Dios está empecinado en usar tu vida. Dios quiere que tú seas su soldado, su soldada, su guerrera, porque quiere hacer un impacto en este lugar. Dios quiere usar tu vida, pero Él quiere que tú le digas: heme aquí. Él quiere que tú te prepares, Él quiere que tú te santifiques, porque Dios usa vasos limpios, vasos de honra. Él quiere que te prepares. En este territorio va a impactar la nación. La palabra que hoy voy a compartir se llama estrategias para la guerra espiritual. Diga conmigo: las estrategias son necesarias. Las estrategias nos ayudan a tener éxito. ¿Sabe usted que las empresas más grandes del mundo, las compañías más poderosas, arman estrategias? El reino de los cielos también siempre ha de preparar una estrategia para conquistar un territorio. Dios es un hombre de planes, es un hombre de propósitos. Dios es alguien de planes y alguien de propósitos. Y aun cuando Dios estuvo por mucho tiempo en silencio, así cuentan algunos pasajes de la Biblia, como que hubo silencio profético. Todo era un plan para que Dios preparara a estos profetas. Hay momentos de silencio, pero cuando hay silencio es porque Dios está trabajando. Dios ha estado trabajando por un avivamiento y una transformación en México. La estrategia más importante de Dios es una, y es hacer las cosas sin estrategia humana. Donde opera la humanidad y donde trabaja el hombre, hay error, pero donde Dios trabaja, Él es perfecto. El error más grande de nuestras iglesias es cuando nosotros tomamos el control de todo. Las iglesias más grandes aprendieron a entregarle al Espíritu Santo el control de todas las cosas. Hay una iglesia en Colombia, la iglesia Avivamiento Mundial. A mí me tocó estar en esa iglesia en Colombia hace algunos años, y el pastor Ricardo Rodríguez contaba que ellos decidieron hacer una sola cosa: entregarle el púlpito y entregarle la iglesia al Espíritu Santo. Esa fue la estrategia. Hace muchos años hubieron iglesias que estuvieron aplicando como estrategia los encuentros, las células, el G12, el G5, el G8, discípulos de Jesús, diferentes estrategias que en algunos lugares funcionaron y en otros lugares no funcionaron. La pregunta es: ¿por qué en algunos lugares no funcionaron? Porque no era estrategia de Dios. Yo no puedo pensar que una estrategia es de Dios si la estoy copiando de otra congregación. Porque lo que Dios hizo con Moisés no lo hizo con Josué. A Moisés el Señor le dio una vara, pero a Josué no le dio nada. A Josué le dijo: esfuérzate, sé valiente. A Moisés lo acompañó una nube que los cubría del sol y una columna de fuego que les alumbraba de noche. Pero a Josué no le dieron nada. Mas sin embargo, Josué conquistó más lugares que los que conquistó Moisés. Josué conquistó territorios que no conquistó Moisés. Porque no se trata de una estrategia, se trata de ir con el Dios de la estrategia, se trata de ir con el Espíritu Santo. Tú quieres que tu iglesia crezca, tú quieres tener éxito, no tengas estrategias humanas, porque la sabiduría humana es terrenal y es diabólica. La sabiduría que no viene de Dios es terrenal y es diabólica, pero la sabiduría que viene de lo alto es por encima de cualquier pensamiento.
cosa que ojo no vio ni oído oyó es la que Dios ha preparado para los que le aman. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Quiero dar lectura a Proverbios capítulo 24 y verso 6. Proverbios capítulo 24 y verso 6. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. La guerra requiere ingenio, requiere estrategia, requiere ideas. No puedes ir a una guerra sin tener una estrategia. Si tú quieres ir a hacerle guerra al diablo, ir a conquistar las almas para Cristo de Villaldama, de Comalcalco, de Tabasco, de México, y no tienes estrategia, las cosas no van a funcionar. Ahora, alguien me dirá, estrategia es leer libros, capacitarme. Claro, eso te va a servir, pero lo más importante va a ser que y la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú buscas la llenura del Espíritu Santo, ya no vas en tus fuerzas, ya no vas en tu mentalidad, sino vas investido del poder de Dios. Cuando el apóstol Pedro trató de triunfar en sus fuerzas, él fracasó. ¿Recuerdan cuando caminó en las aguas? Pedro se hundió. Pedro negó al maestro. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, las cosas cambiaron. Pedro predicaba y más de 3,000 se convertían. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Pedro se enfrentó al concilio y él les dijo: juzguen ustedes si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque cuando una persona es llena del Espíritu Santo, eres mudado en otro hombre, en otra mujer. La iglesia tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día tenemos que entender que si no hay Espíritu Santo, no habrá conquista. Si no buscamos la llenura del Espíritu Santo, no podremos cumplir con nuestro llamado. Jesús le dijo a los discípulos: no vayan sin antes ser investidos del poder que viene de lo alto. Entonces yo te quiero compartir en esta tarde: no tengas estrategias por encima de la estrategia de Dios, porque no te va a funcionar. Y la principal estrategia es humillarte y pedirle al Señor que te llene con su Santo Espíritu. La primera estrategia será rendirte. La primera estrategia será renunciar a tu propia agenda. Renuncia a una agenda personal que te impida cumplir el llamado de Dios. Hay un pastor en Estados Unidos, yo estuve predicando en su iglesia hace algunos años, y él dice que tenía una iglesia bendecida, una iglesia pues numerosa, tenía buenos ingresos el pastor, tenía una congregación muy bonita, una familia, él vivía bien. Pero estando en una ocasión, en un momento de meditación, él encontró que había un vacío en su alma y le dijo: Señor, no estoy pleno en lo que estoy haciendo. Y entonces el Espíritu Santo sigue siendo el pastor de la iglesia. Tú sigues siendo el que establece los programas, tú sigues siendo el que establece las agendas, y a mí me dejaste fuera. Hace muchos años que yo estoy fuera de lo que tú operas en tu iglesia. Es tu iglesia, no es mi iglesia, porque tú has tomado el control. Esa palabra resonó en el corazón del pastor y él comenzó a llorar. Entonces él renunció y dijo: Señor, entrego el ministerio, te lo entrego todo a ti. Y él anunció en la iglesia, dijo: hermanos, a partir del próximo domingo yo voy a iniciar una nueva congregación. Voy a comenzar a predicar en la tarde. Ustedes pueden reunirse en la mañana. La iglesia tenía un consejo, tenía un organigrama, y en la iglesia casi que controlaban al pastor. En la iglesia el liderazgo controlaba al pastor, pero el pastor dijo: ¿saben qué? Yo entrego el liderazgo, yo entrego el ministerio
ministerio y voy a iniciar una iglesia de cero, donde el Espíritu Santo sea el pastor. Yo ya no seré el pastor, será el Espíritu Santo. Quien quiera seguirme lo puede hacer. Y el pastor pasó su culto a la tarde. Primero llegaron 5 personas, luego llegaron 10, luego llegaron 20. Empezó a haber milagros, la gente empezó a hablar en lenguas, la gente empezó a recibir el don del Espíritu Santo, la gente empezó a recibir sanidad. Y pasado un cierto tiempo, la iglesia llegó a duplicarse. La gente de la tarde era más que de la mañana. Y hubo un momento que eran miles de personas. Y el pastor dice que la única estrategia fue entregarle al Espíritu Santo la congregación. Si el Señor nos preguntara y nos dijera, ¿qué te impide alcanzar las mayores montañas, los mayores éxitos? Reconoceríamos que muchas cosas que no hemos logrado ha sido porque lo hemos intentado en nuestras propias fuerzas. Y Dios es un caballero. En nuestras propias fuerzas vamos a lograr cosas, pero en las fuerzas del Espíritu Santo lo que alcancemos será tan glorioso que nada lo podrá contener. Yo quiero animarte, iglesia, a que a partir de este año, de este tiempo, a partir de este mes de febrero, que tú le digas, Señor, yo te entrego todo, te entrego el ministerio, te entrego la empresa, te entrego mi familia, te entrego mi vida, y que las cosas no se hagan en mis fuerzas, sino en las tuyas. Porque lo que tú vas a hacer en mi vida es mayor a lo que yo puedo lograr. Genio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Hay una guerra que tenemos que hacer nosotros, y esa guerra es una guerra por la fe. El pastor Mariano contaba, ahora que visitó Tapachula, la guerra espiritual, decía él, es fácil. ¿Cómo que la guerra espiritual es fácil? Claro, la guerra espiritual es fácil porque lo único que tienes que hacer es rendirte a Dios y vivir en santidad. Solamente eso, rendirte a Dios y vivir en santidad. Entonces mi pregunta ¿es fácil o es difícil? ¿Vivir en santidad es fácil o es difícil? No me responda. Vivir en santidad debiera ser fácil, pero no hay nada más difícil que luchar contra el mismo yo. No hay nada más complicado que morir a tú mismo, a ti mismo. Cuando te rindes, tiene que haber un antes y un después en la iglesia de Comalcalco. Tenemos que decir, Señor, que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todos estos hombres en la Biblia y todos los hombres en Latinoamérica que alcanzaron un avivamiento, murieron a ellos mismos. Murieron a sus agendas. Murieron a sus proyectos para decirle, Señor, sé tú el que gobierne en mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿hay estrategia? Claro que lo hay. Pero yo no quiero presentarte grandes planes y grandes estrategias en esta tarde, sino darte la principal estrategia y la principal clave que ha funcionado desde el Antiguo, desde el Nuevo Testamento, desde hace cientos de años, y en este tiempo sigue funcionando, y es decirle, Señor, no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. No voy a pelear yo, sino que vas a pelear tú. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y cuando tú le dices, Señor, sé tú el que pelee por mí, es cuando Satanás empieza a temblar. Cuando una persona se santifica, cuando una persona se humilla ante Dios y le dice, Señor, yo te entrego todo, sé tú el Señor de mi vida, sé tú el que controle todas las cosas, el diablo comienza a temblar, porque cuando eso sucede ya no hay margen de error. Cuando el hombre interviene hay errores, pero cuando el Espíritu Santo interviene, todas las cosas son perfectas. Todo es perfecto, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría, de revelación. ¿Quién mejor para consejeros sino el Espíritu Santo? La gente va y pide consejos con el hombre, pero no piden consejos con el Espíritu Santo.
Hay de aquellos que se refugian en las coberturas de hombres y no en la cobertura del Espíritu Santo. Hay de aquellos que buscan consejo de hombre y no consejo del Espíritu Santo. Porque por encima de cualquier ministerio está el Espíritu Santo de Dios. Por encima de cualquier iglesia está Jesús. Por eso la clave principal, y si usted analiza, tal vez lo que yo te estoy diciendo parezca barato y sencillo, pero quiero decirte que ha sido un proceso durante estos años. Yo he llegado a la conclusión que la única manera de triunfar en las cosas de Dios es viviendo en santidad y entregarle todo al Señor. No es el G12, no son las células, no son los encuentros, no son las campañas. Es el Espíritu Santo el que puede hacer que las cosas cambien. No es la política, no es el dinero, no es la denominación, es el Espíritu Santo de Dios. Y si no hay Espíritu Santo, no habrá conquista. Al Señor, no iremos si tu presencia no va con nosotros. Usted quiere ir a guerrear sin el Espíritu Santo, usted va a ser avergonzado. Pero si usted va lleno del Espíritu Santo, a donde usted se pare, las cosas van a cambiar en la atmósfera. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. En estos próximos minutos voy a aterrizar, pero quiero decirte lo siguiente. Jesús en su ministerio, siendo el Dios encarnado, hecho hombre, nunca hizo algo sin antes orar al Padre. Todo el tiempo él oraba de noche, oraba de día. Cuando él eligió a los 12, él oró. Amén. Cuando él iba a predicar a algún lugar, él oraba. Y cuando hacía milagros y la gente se amotinaba, después de hacer milagros, él se iba aparte a tener un tiempo de oración. La estrategia de la guerra espiritual, primero decíamos, renunciar a nuestra agenda personal, morir al ego, morir a nosotros y entregarle el primer lugar a Él. Y la segunda es vivir en constante comunión con el Espíritu Santo. Vivir conectados al Espíritu Santo, no conectados al Facebook, no conectados al WhatsApp. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a las redes sociales, al internet? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas al ministerio y cuánto tiempo le dedicas a la llenura del Espíritu Santo? Cuenta que llegó un predicador coreano a Argentina y dijo: hermanos, yo estuve orando 5 horas para predicar en media hora. Así dijo el predicador coreano. 5 horas predicando para predicarle media hora. 5 horas orando para predicarle media hora a usted. Imagínense, 5 horas orando para compartir media hora. Pero cuando ese hombre se paraba ahí, el predicador coreano, dice que solamente se paraba en el lugar y empezaba a predicar y la gente comenzaba a llorar. Había una unción tan grande que caía una convicción de pecado en la gente. Y el predicador le decía: ¿cuánto tiempo usted estuvo orando? Y él decía, el hermano al que le preguntaban decía: oré 1 hora y media. Usted no oró 1 hora y media, usted no estuvo orando, le dijo. Usted no oró nada. Tenía discernimiento el pastor coreano. Y entonces en Corea, donde están las iglesias más grandes del mundo, la estrategia es la oración. Hay un libro que escribe David Yonggi Cho que se llama La oración que provoca un avivamiento, o la oración y el avivamiento. No recuerdo el nombre claramente de este libro, pero lo puede buscar en alguna librería. Y usted va a buscar el libro La oración y el avivamiento de David Yonggi Cho. Y en ese libro, él les va a decir a usted que la única estrategia que hicieron en Seúl, Corea, en la iglesia más grande del mundo, fue poner a la iglesia a orar. Y usted dirá: ¿y no es evangelizar? Sí, evangelizar, pero primero orar. Primero orar. Primero estar conectado con Dios, estar conectado con el Espíritu Santo. Y con esto termino. David, dice la Escritura en primer libro de Crónicas, en el capítulo 14 y verso 10,
David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo: sube, porque los entregaré en tu mano. David nunca fue a pelear una batalla sin antes consultarle a Dios. David jamás fue a una guerra sin antes consultarle a Dios. Y David le dice: subiré contra los filisteos. Y Dios le dijo: sube, porque los entregaré en tu mano. ¿Qué quiero decirte? No hagas nada sin antes orar. No abras una empresa sin antes orar. No le declares amor a una chica sin antes orar. No prepares a una actividad sin antes orar. No salgas a evangelizar sin antes orar. Porque en la oración vendrá la revelación y Dios te dirá lo que tienes que hacer. Y cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, aunque parezca loco, pero tendrá resultados. Hay cosas que van a parecer locas. La gente va a decir: ese hermano está loco. Platicábamos con un doctor ayer y me decía: hay gente en la iglesia cristiana que tiene megalomanía. Una persona que tiene ese problema de megalomanía es una persona que sueña cosas tan grandes que aparentemente no puede alcanzar. Y alguien me decía: Marco Tulio, eres megalómano. Sueñas cosas que nadie las puede alcanzar. Y yo le dije: no soy megalómano. Así le llama la psicología. Yo soy cristiano y tengo la mente de Cristo. ¿Usted cree que Dios puede hacer que todo el territorio de Villaldama se entregue a Cristo Jesús? ¿Usted lo cree? Jesús quiere que eso pase, que naciones enteras se conviertan a Él, y eso viene para el avivamiento más grande. Pero solamente va a demandar Dios cosas: morir a nosotros y vivir en comunión con Él. Morir a nosotros y vivir en comunión con Él. Todos los días pregúntate: ¿está reinando Jesús en mí o soy yo el que está reinando en mí? ¿Tú cantas cuán grande es Él o cantas cuán grande soy yo? Y la pregunta más importante: ¿estás en comunión con Él? ¿Hace cuánto que Dios te habla o no te habla? ¿Qué te dijo esta mañana el Señor? ¿Qué te compartió antes de salir? ¿Platicaste con Él en la noche? Comunión es amistad. Y Dios me dice que te diga en esta noche, en esta tarde: quiero ser tu amigo, amigo de onda, amigo que nos llevemos tan bien que yo te pueda platicar mis secretos. Amigos de Dios. Esta noche tiene que haber un antes y un después. Hoy 24 de febrero. Que podamos decir: hoy morimos a nuestros propios proyectos, a nuestros propios sueños. Hoy entregamos nuestro Isaac en el altar. Porque hasta que Abraham entregó a Isaac, hasta ese momento el Señor le dijo: te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones. Te haré tan grande que tu descendencia no se podrá contar. Pero hubo un antes y un después. Abraham entregó su Isaac. ¿Cuántos estarían dispuestos a entregar sus sueños hoy? Si quieres los sueños de Dios, tienes que entregarlos en el altar. Termino rápidamente. Dije número 1, ¿lo puedes repetir? Estrategia número 1: morir a nuestras propias agendas. Estrategia número 2: tener comunión con Dios. Esas son las dos estrategias que hoy te comparto, y te aseguro que si tú las practicas, serás un soldado en victoria todos los días de tu vida y serás más que vencedor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Fuerte el aplauso a Cristo Jesús. Y así doy el lugar a la persona que prosigue.